Hoy en Encuentros Libres estamos en nuestro café bar profano, en este momento especial donde nos encontramos con una persona que tal vez es de los pioneros y de las personas que más tiempo ha trabajado en Colombia con un lenguaje que para muchos es un lenguaje desconocido y es el lenguaje de los títeres. Esta es una persona que tiene un grupo de teatro que ya tiene 50 años de experiencia, un festival de blues y jazz, un festival de danza contemporánea y un festival de títeres Manuelucho. Creo que no necesito presentar más a uno de los íconos, por llamarlo de alguna manera, del trabajo en los títeres en Colombia. Líder de la Libélula Dorada, fundador de la Libélula Dorada, Iván Darío Álvarez. Hoy en Encuentros Libres. Iván, bienvenido, de verdad, un honor pues para nosotros, digamos, en la generación mía, incluso que ya no estoy joven, pero en la generación mía es un gusto poder hablar con maestros, además, que han batallado durante tantos años, han creado su grupo, han luchado por sus alas, han mantenido 50 años casi, porque hay que decirlo, la Libélula Dorada el próximo año, en el 26, ya cumple sus 50 años, sus primeros 50 años. Entonces, para uno es un honor, de verdad, hablar con personas, digamos, de tu generación que además tienen toda esta estirpe de lucha, ¿cierto? Y de un poco de ser contestatarios de alguna manera con todo lo que sucede, ¿no? Ujú. Iván, bienvenido, un honor aquí para Encuentros Libres y para todos los que nos vayan a ver en este video, pues qué gusto tener a alguien como tú. Muchas gracias. No, gracias a ti, Diego, y al Teatro Libre, pues con el que siempre hemos tenido un vínculo muy estrecho desde mucho tiempo atrás, porque pues más o menos llevamos trasegando en las tablas casi que el mismo tiempo, ¿no? Somos contemporáneos y coetáneos. Cincuentones. Entonces, pues sí, para mí también es un placer estar aquí en este encuentro. Iván, pues empecemos porque yo lo que quiero es contarle a la gente un poco cómo es, qué es lo que pasa en la gente para empezar a hacer este oficio, ¿no? Este oficio tiene muchas particularidades, el oficio del actor, el oficio del director, el oficio del teatro. Tiene muchas particularidades. ¿Cómo alguien se arriesga a entrar a esto? ¿Cómo empezaste tú, Iván? O sea, ¿qué bicho te picó, pues, para preguntarle de alguna manera sencilla, para empezar en esto, ¿no? Y sobre todo para arrancar y pensar en los títeres, ¿no? ¿Sí? Hace ya 50 años. Bueno, pues más o menos como en el año 1973, César y yo éramos eh, muy jóvenes. César me llevaba 6 años, yo tenía pues más o menos como unos 13, 14 años, estaba cursando pues mis estudios de bachillerato en el Bachillerato. Colegio Departamental de Fontibón y él de repente me invitó a ver obras de teatro de los grupos eh, más conocidos en ese momento en la escena, que era el grupo de teatro La Candelaria. Por acá también pasaba con cierta frecuencia pues el TEC, El el TEC. Teatro Experimental de Cali. Ya también se estaba institucionalizando y proyectando muy bien el TPB, el Teatro Popular de Popular de Bogotá. Bogotá. Estaba también abierta la sala del local, dirigida por Miguel Torres. Torres. Estaba también pues la sala de Eddie Armando, donde pues continuamente se hacían presentaciones de obras de teatro. Y con César empezamos a asistir como a todas estas presentaciones, nos entusiasmaba mucho pues el teatro. Y también, digamos, ya como parte pues de la juventud de la época, veníamos de los 60, los 70, Del que 68, además, del sí, movimiento el estudiantil. movimiento estudiantil en el 68, estábamos como muy imbuidos como de ese espíritu revolucionario que de alguna manera flotaba en el ambiente y teníamos como mucha gente de nuestra generación la idea de que había que cambiar el mundo.
Entonces, digamos, teníamos como eh, ciertas ideas sociales y políticas y lo cultural, pues digamos, no estaba ajeno a eso. Entonces, pues el teatro en esa época era muy político, tenía ideas sociales como muy claras, muy contestatarias, y eso pues nos gustaba, digamos, como espectadores. Pero llegó un momento en que, digamos, no sentimos que no solamente había que ser asiduos espectadores, sino que también de alguna manera quisimos como involucrarnos en el movimiento teatral que estaba en la ciudad. Y por ese entonces también estaba rondando por ahí el acto latino, que se habían instalado en el Teatro Cultural del Parque Nacional, pues ahí lo estaba dirigiendo Beatriz Caballero, que era titiritera, y el acto latino pues estaba trabajando en Suba, en la Casa de la Cultura, y Beatriz, como era titiritera, conoció también a los integrantes del Biombo Latino y los invitó a formar parte, digamos, como de, de la gente que iba a trabajar en el parque. Y entonces ahí se formó el Centro Latino de la Cultura, pues, que era un centro de jóvenes que aglutinaba, digamos, diversas artes. Por ejemplo, estaba el son latino, estaba el acto latino, el biombo latino, el signo latino, que eran mimos, ahí estaba Julio Ferro, y también hicieron una revista cultural y literaria que reunía, digamos, a varios escritores. Por ejemplo, por ahí pasó Laura, Laura, ¿cómo se llama el apellido de la escritora? Laura Restrepo. Laura Restrepo. Claro. Había varios escritores y teatreros ahí, y entonces pues armaron una revista que se llamaba El Muro Latino. Entonces era un centro como de convergencia de las artes, y los del Biombo, bueno, los del Acto Latino hicieron unos seminarios para gente principiante, y esos seminarios giraron en torno a los maestros de la época, ¿no? Por ejemplo, Stanislavski, Brecht, Grotowski y un poco de Artaud, que están, digamos, como un autor al que el acto latino pues le tenía, digamos, cierto afecto, ¿no? Entonces, pues nos metimos a esa escuela pretendiendo ser actores, pero estando ahí, como había una programación permanente para niños en el parque, sobre todo de títeres, porque ese teatro, valga la pena decir que se fundó especialmente para títeres en el año 1933, o La Herrera, cuando construyeron el parque, se inspiraron en un en un teatro de títeres que había en el Parque Luxemburgo, en París, que lo dirigía una escritora y su hijo, George Sand. Entonces ahí hacían marionetas y entonces se inspiraron un poco como en ese teatrico y hicieron ese teatro especialmente para marionetas, que empezó a funcionar desde ese año, y por ahí pasaron marionetistas viejos, ya de más de 100 años de esa historia, que, como por ejemplo el maestro Angulo o el maestro Muñozito, que era el papá de Carlos Muñoz, el actor de la El actor de la televisión. televisión, claro. Entonces, el teatro de títeres, pues el teatro cultural del parque conservó como esa tradición de los títeres, y el poeta Jorge Rojas, que era director de Colcultura, llama a Beatriz Caballero, y ella entonces, al tener ahí a este grupo del Biombo Latino, se le ocurre la idea de hacer una escuela de títeres, porque en el país no había existido jamás una escuela de títeres. Y entonces, habiendo visto nosotros al Biombo Latino, pues que nos gustó mucho, porque pues digamos no eran títeres tradicionales, títeres de guiñol, sino que eran generalmente títeres que nosotros llamamos de mano prestada, donde la mano del títere pasa a ser, la mano del titiritero pasa a ser la mano del títere, títeres de varilla, y diversas técnicas pues de animación del teatro de títeres, ¿no? También sombras.
Entonces, pues como que nos empapamos pues, como de todo el bagaje de todas las técnicas posibles que había en el teatro de títeres, y el biombo latino pues nos impactó mucho porque tenía una gran calidad para la época y también tenía ese espíritu pues contestatario. Entonces nos metemos a la escuela de títeres y ya estando en la escuela de títeres, eh, a los 3 meses ya montamos una obra que se llamaba Préstame tu sombrero, que era como una creación colectiva, que eso era también algo muy propio de la época, que Mm. como no había dramaturgos, entonces pues se hacían un poco siguiendo los métodos del TEC, creaciones colectivas. Entonces ahí hicimos nuestra primera obra, que era pues como tratando de cuestionar las jerarquías del poder a través de los sombreros. Y bueno, era una obra un poquito panflética, pero bueno, era nuestro primer intento y con los compañeros ahí de la escuela. Y ya estando ahí ya en el final de la escuela, mi hermano y yo y otro compañero que venía del ejército, había sido un scout, cansado del ejército, se había metido pues a intentar estudiar teatro y con él fundamos la Libélula Dorada. Y bueno, fue bien desafiante eso porque pues lo primero que uno se estrella es contra la familia porque pues todo el mundo dice, oh, se van a morir de hambre, que cómo así que van a ser títeres y eso qué es. O sea, la misma, la misma familia tenía al respecto pues una ignorancia total. Aquí no había una tradición de títeres como Nada, la yo que me hay en imagino, porque Europa. además me imagino que deben decir, claro, de los actores se dirá Sí, cuánta cosa, pero decir, además va a ser títeres. sí, sí, ¿De sí. qué va a vivir? Sí. Y pues los títeres, pues existían, digamos, de una manera muy marginal, sobre todo en las piñatas, a veces en los Claro, circos se hacían títeres ocasionalmente, pero no, digamos, no tenían, digamos, como un arraigo muy fuerte, aunque pues ya a nivel de la gente de teatro empezaron a surgir personas que empezaron a ver el teatro de títeres como una posibilidad de expresión dramática fuerte, como por ejemplo Jairo Aníbal Niño, claro. que Jairo Aníbal Niño venía de las artes plásticas y termina siendo titiritero, o Carlos José, que viene del teatro y decide hacer teatro de títeres, hacer teatro infantil a través del teatro de títeres. Entonces, y bueno, estaba también Gabriela Restrepo, que ella pues después derivó al cine, pero ella empezó siendo titiritera. El mismo Germán Mm, Moure también en sus inicios pues también fue titiritero, claro, incluso pues una cosa muy interesante y es que él participó pues de todas las experiencias del teatro contestatario en los 60 en Estados Unidos con el Brian Brian Puppet, Puppet. Ujú. con Peter Schumann, ¿no? Entonces él participó de esas experiencias. También había otra persona que también estuvo con el Brian Puppet, que también fue muy importante, digamos, para la historia del teatro de títeres en Colombia, que es Enrique Vargas. Enrique Vargas también era titiritero y él, mm, más que todo, radicó en el León de Grey. Ahí en el León de Grey él tenía un inmenso taller de títeres y ahí él contribuyó a formar muchos titiriteros, muchos estudiantes que hacían los cursos libres que él hacía en el León de Grey. E incluso en algún momento que nosotros terminamos ahí ensayando pues en ese espacio del León de Grey, nos juntamos todos los grupos de títeres que había ahí y hicimos un evento que se llamó el Abril Titiritero al interior de la Universidad Nacional Nacional. con un éxito rotundo porque pues nunca se había hecho eso en Es la que claro, universidad. es una época que a mí la verdad me parece apasionante, no solamente por el movimiento político y la cantidad como de toda una generación volcada a Ujú. hacer que el arte cambiara, digamos, de alguna manera las dinámicas sociales, sino que además había algo interesante que es,
sacar a la gente del registro de que el títere es la diversión de las fiestas, Ajá. volverlo un objeto artístico, Ujú. hacerlo entrar como en contacto con todo esto de la dramaturgia y hacerlo un arte mayor, ¿no? Ya no es Claro. solamente entretenimiento, Sí, sino es un arte mayor. Entonces, sí. definitivamente es de las cosas que hay que resaltar, sobre todo de la generación de ustedes y de la creación, digamos, de estos grupos. Y mira la playa de estrellas que nos acaba de nombrar, ¿no? ¿Sí? Cómo forjaron una visión. Claro, puede que en España, puede que en Francia, Ujú. todo el trasunto de los títeres y todo lo que hay detrás, digamos, del trabajo en los títeres, pues ya esté un poco más establecido, pero es en Colombia ser pioneros, de verdad, ¿no? Tiene que quedar grabado, pues, tiene que quedar además puesto, firmado casi en mármol, ¿no? Hay una generación que se dio como el lujo y también el trabajo, ¿no? De hacer eso, ese cambio, ¿no? Además de decirle a la gente, miren, los títeres no son solamente entretenimiento, sino Ujú. también son parte de un arte mayor, ¿no? Sí, y bueno, y ahí había también mujeres como por ejemplo Julia Rodríguez, que en algún momento fue compañera de Enrique Buenaventura en Cali, y que ella pues abrió como esa ventana del teatro de títeres en Colombia también, pues fue pionera junto a Gabriela Restrepo. Y bueno, pues también empiezan a surgir como grupos en los 70 como por ejemplo los Hilos Mágicos, como Paciencia de Guayaba, El Guiño del Guiñol, otro grupo que se llamaban Los Matachos, La Fanfarria de Medellín, Medellín. El Manicomio de Muñecos, que son grupos, digamos, que ya tienen más de 50 años algunos y que han contribuido, digamos, como a sacar un poco este arte de la marginalidad. Porque, pues, entre otras cosas, pues hay que decir que incluso dentro del mismo teatro había gente eminente, que no voy a decir quién, pero que consideraban como que el teatro de títeres no era teatro, ¿no? Que más bien era como el hermanito menor y como se dirigía a los niños, como el hermanito bobo, ¿no? Pero pues también obedecía como a esa concepción que se tenía del niño, digamos, como en esta cultura adultocéntrica, por llamarla de Ujú. alguna manera, pues que considera al niño como un espectador de segunda Menor. categoría, Sí, ¿no? sí. Entonces, pues que se le puede distraer muy fácil eh, y pues prácticamente, digamos, lo que nosotros hicimos fue rebelarnos un poco contra ese imaginario, ¿no? Primero, pues tratar de demostrarle a la gente de teatro pues que el teatro de títeres también es una forma pues distinta pues del teatro de actores, pero eso viene del teatro, ¿no? Y además que por el teatro de títeres han pasado gente eminente dentro de la historia del teatro, como por ejemplo García Lorca, ¿no? Que García Lorca le tenía un gran respeto al teatro de títeres, porque pues desde niño había visto a los titiriteros populares a través de personajes icónicos como Cristovita, y por eso se inventa el retablo de Don Cristóbal, ¿no? No, pero además él jugaba con los títeres desde Sí, pequeño, con su sí, familia y todo, ¿no? y incidió, digamos, en muchas generaciones, porque, por ejemplo, cuando él vino a América Latina en una gira a presentarse en Buenos Aires, contagió a muchos artistas, entre ellos, por ejemplo, a Javier Villanfani, que era un poeta, y que al ver, digamos, lo que hacía en las veladas que hacía García Lorca para los poetas, para los escritores en Buenos Aires, la intelectualidad de la época, pues el hombre los fascinó, pues porque García Lorques era un tipo muy versátil, muy encantador, sabía de música, de poesía, de teatro, y que tenía un gran conocimiento del teatro de muñecos. De alguna manera él lo dimensionó de otra manera, porque pues el teatro de títeres tenía, digamos, como en Europa una tradición muy popular, ¿no? Que los titiriteros iban de feria en feria y eran pues también como seres muy marginales, pero a través de personajes como por ejemplo Polichilela o Guiñol o Mr. Punch o Casper, Petrushka, que eran como personajes icónicos que
venían como también como esa tradición de la comedia del arte, que eran personajes populares, muy burlones, muy picarescos, que se burlaban de las autoridades, tanto de la iglesia como o las autoridades civiles o militares, y que tenían, digamos, como una gran acogida en el pueblo, ¿no? Pero pues digamos que no tenían ese acceso a las cortes. El teatro sí empezó a tener, digamos, como esa puerta de entrada a las cortes, y el teatro de títere siempre fue más marginal y mucho más contestatario. No fue adoptado por las cortes, ¿no? Se mantuvo pues en la plaza pública, y pues no era exclusivo de los niños, sino que lo veía todo el mundo. Ya, y bueno, hablo de García Lorca porque él rescata como esa Esa tradición del tradición. títere popular, de los títeres de Cachiporra, pues que los conflictos, los muñecos los resuelven a punta De de palazos. garrotas, de garrotazos. Entonces él recupera como toda esa tradición, lo mismo que Alfred Jarry, ¿no? Una obra como Un Rey viene de esas entrañas, Está ¿no? hecho para De un muñecos. homenaje también al títere de Cachiporra, y pues que crea este personaje satírico, burlón, que es el Hubo. padre Hugo, ¿no? El padre Hugo, que pues que también Jarry de niño había visto pues como todo esto, esta tradición de los titiriteros populares, ¿no? Que todavía se mantiene viva en Europa, pues todavía hay titiriteros que siguen representando como estos personajes burlones de la cachiporra. Claro, y algo en los títeres que tiene que ver con el aislar, como que no es un ser el que habla, mejor dicho, no es una persona de carne y hueso la que habla, sino hay un tercero ahí que está Ujú. hablando, un personaje. Entonces eso siempre ha dado la posibilidad de que ese personaje diga cosas que nadie más se atreve a decir, ¿no? Seguro, seguro. ¿Sí? Sí, sí. Y de hecho, claro, eso y el hecho de que fuera tan popular en Europa hace que sea eh, el espacio perfecto para que haya, digamos, más crítica, Ujú, ¿cierto? Algo ujú. más ácido, ¿no? Sí. El muñeco habla o el títere habla de una manera más despreocupada, Ujú, más crítica, más ácida, más penetrante, ujú. pues porque es el títere, ¿no? Cierto, ¿Cierto? cierto. Eh, Iván, yo quería preguntarte, claro, tú estabas en ese momento viendo las obras, para retroceder un pedacito, pero tú estabas en ese momento viendo las obras de Santiago García, estabas bueno, en ese momento mágico donde muchos quisiéramos estar. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del trabajo con los títeres? Bueno, pues había una característica ya propia pues de nosotros, y es que el teatro de actores pues siempre me ha parecido como, como en cierto sentido muy narciso, ¿no? Porque el hecho de que uno se ponga en el centro de un escenario Tiene que ser. para que lo vean a uno Y lo aplaudan después. tiene una gran dosis de narcisismo. Y pues yo era una persona, igual también mi hermano, éramos personas como muy tímidas, y entonces el hecho de colocarse uno ahí como en el centro del escenario, pues como que nos inhibió un poco. Y el teatro de títeres nos ofreció, digamos, esa posibilidad porque, pues, digamos, en esa época los títeres se hacían detrás de un teatrino, de un biombo. Entonces, el hecho de esconderse y que lo importante no fuera uno Sino el como actor, sino personaje. el personaje, eso lograba, digamos, desinhibirnos, ¿no? Entonces, yo creo que a nosotros como personas tímidas, el teatro de títeres nos permitió, digamos, proyectarnos de esa manera y encontrar como en el teatro de títeres, pues nuestra posibilidad de expresión en el teatro, porque pues, aunque pues desde un inicio nosotros siempre quisimos mezclar los títeres con los actores, que eso era algo que no era muy usual, porque el titiritero era titiritero, se escondía detrás del teatrino y nunca salía del teatrino, ¿no? Y nosotros, pues, la primera obra que hicimos precisamente es como buscando una relación entre el teatro de títeres y el teatro de actores, y por eso hicimos una obra que se llama La Rebelión de los Títeres, donde invertimos un poco los papeles, y el titiritero pasa a ser manejado como una marioneta, ¿no? Y a través de ese juego de convertir al titiritero en una marioneta, hacemos también como una especie
de crítica al teatro de títeres que se hacía en esa época, pues que era un poco maniqueo, ¿no? Que siempre caracterizado por personajes demasiado buenos o demasiado malos, y que había como cierto conductismo como en las obras, cierto moralismo, y pues ese moralismo en el teatro de títeres pues a nosotros nos producía un poco de urticaria, ¿no? Porque pues digamos nosotros teníamos como un espíritu más libertario y no queríamos digamos como manipular al niño emocionalmente de esa manera, ¿no? Entonces nuestras concepciones de los personajes desde una ética de la imaginación era mucho más amplia, ¿no? Tendíamos a ver como no esos roles como tan maniqueos y tan fijos, ¿no? Como se daban un poco en el teatro de títeres de la época. Entonces, esa pieza surge como una autocrítica al mismo teatro de títeres. Y bueno, es una pieza que la venimos presentando desde que comenzó la libélula, y eso ha tenido como más de 2.500 presentaciones en todo el país, y pues más las funciones que hemos hecho con esa obra por fuera del país, ¿no? Claro. Entonces sí, para nosotros era muy importante, digamos, como buscar otra clase de contenidos en los títeres, y por eso también hicimos otra obra que se volvió icónica, que fue el dulce encanto de la isla Cracia, que es una obra de piratas, y que empezamos, digamos, como a investigar cómo era el mundo de la piratería, y veíamos que pues, los piratas eran como los rebeldes de la época, ¿no? Pues que porque como las condiciones de la marinería en esa época eran como tan duras, tan autoritarias, tan crueles, entonces pues los capitanes de los barcos pues abusaban mucho pues de los marineros, y eso generaba pues digamos rebeliones, y esas rebeliones hicieron pues de que muchos marineros se tomaran barcos y en medio de la conquista se dedicaran pues a expropiar a los expropiadores, por decirlo así, de las cortes de la corona. Entonces el pirata pues armaba como una especie de colectividad libre, una comunidad flotante, Además con sus propias reglas. con sus propias reglas, porque pues ellos mismos, digamos, tenían una democracia interna muy interesante, una democracia directa, donde elegían a su capitán, y si no estaban de acuerdo con el capitán, lo echaban Wow. por la borda, ¿no? Y además que tenían dentro de esa democracia interna cosas muy interesantes, digamos, cómo se repartían el botín, ¿no? Entonces era por partes iguales, y habían como una especie como de indemnizaciones si por ejemplo un pirata en un combate perdía un ojo, una pierna o un brazo, eso le daba derecho a tener una parte más del botín. Entonces son cosas como muy interesantes, pues casi que de, de una democracia que no existía en la época, ¿no? Entonces, el ver a los piratas como desde esa condición, además de que muchos, por ejemplo, cuando se tomaban los barcos, liberaban a los negros o a los indígenas que habían sido capturados para ser esclavizados, pues como parte de los tesoros de la conquista, ¿no? Además del oro, pues que también usurpaban pues, el cuerpo de otros y lo sometían a condiciones laborales terribles, ¿no? De esclavitud y sometimiento, pues que eran propios de la época, pero los piratas, digamos, tenían, digamos, también esa condición, pues, Eran los liberadora. rebeldes de la época. Entonces, mirando eso, pues, porque el imaginario de la gente en general era que los piratas eran absolutamente malos, ¿no? Eran los malos de todas las historias, y sobre todo en las historias infantiles, y nosotros como que invertimos eso, ¿no? Entonces colocamos como a los piratas en un lugar que la historia no les había dado, y esa obra pues se volvió muy importante. Lo mismo que pues también obras como por ejemplo Los Espíritus Lúdicos, que fue considerado uno de los mejores trabajos de teatro en 1986 en Manizales,
donde hicimos una obra que era un homenaje al niño, al juego y al titiritero. Era un viaje al país del juego, como lo hacíamos también utilizando una técnica del teatro de títeres que es la cámara negra, y eso sorprendió mucho a los teatreros, ¿no? Porque el teatrero, como te decía, tendía a ver un poco como, como, como a los títeres como en un segundo plano, y pues eso pues hizo pues que la libélula en el mundo del teatro pues ocupara un lugar importante, porque pues hubo como otra lectura y otra valoración de lo que es el teatro de títeres, una obra por ejemplo que nos tardamos como más de 2 años y medio haciéndola, pues porque tenía muchos elementos, muchos títeres, y bueno, y un lenguaje fantástico, irreverente, muy burlón, pues también siempre ha sido también como una característica de la libélula, ¿no? El humor. Claro. Bueno, realmente rompiendo paradigmas, buscando maneras distintas de leer dentro del oficio. Esa es la labor, ¿no? Valga la pena darle un saludo, un abrazo de agradecimiento más allá del tiempo y del espacio y de las estrellas a César, ¿no? A A tu César, hermano, sí. digamos, ese también motor de todo este proyecto de la Mm, Libélula Dorada, de todas estas obras que de verdad ustedes pueden ver cómo han sido, digamos, ese enfrentarse con esa visión que tienen las personas de lo que es el trabajo de títeres y lo que son los temas dentro del trabajo de ujú. títeres y cómo a través del arte, del desarrollo dramatúrgico y de la investigación van cambiando esa imagen a través de una obra o de una creación. Iván, yo quería hacerte una última pregunta acerca de cómo es, mejor dicho, cómo es la creación de un personaje cuando hablamos de títeres. Claro, hay que decir, ¿no? Iván es dramaturgo, es director, es actor, claro que sí, es además artista plástico, digámoslo así, Ujú, un diseñador. Digamos que en la Libélula Dorada debe haber que unos 1000 muñecos, más o ujú. menos, en esa casa. Estamos ¿Sí? tomando anticonceptivos para no tener uno más. Uno más. Pero de verdad, hay algo muy completo en el oficio de personas como Iván. Pero yo quería saber, y nos encantaría saber sobre todo esto ya hablando como del oficio, ¿no? Digamos, todos los actores, toda la gente que nos dedicamos a esto de alguna manera, ya sea desde esto narcisista de ser actor o de ese otro lado también tan bello y tan plástico, ¿cómo es crear un personaje hablando del teatro de títeres? Bueno, pues es un trabajo complejo porque pues lo primero que casi siempre hacemos en la libélula, y ese ha sido un poco como mi labor, eh, ya uno conociendo, digamos, cómo es el lenguaje de los muñecos, empezar a escribir específicamente para muñecos, digamos. Ese ha sido como un poco como encontrar el lenguaje propio de los muñecos. Y pues para mí el arte del teatro es el arte de la puesta en escena, ¿no? Y el punto de partida, digamos, la hipótesis de trabajo que empieza a arrastrar lo otro es el texto, ¿no? Nosotros siempre, pues, eh, pensamos, digamos, que lo primero es pensar, digamos, que uno tiene algo que decir, ¿no? Y a partir de ese algo que uno tiene que decir, empezar a explorar, a investigar, como en el caso de los piratas, pues leer mucho como de la historia de los piratas, o en el caso del juego, pues leer mucho sobre el juego, como entender un poco como el concepto. Y luego ya empezar a crear personajes y hacer esa improvisación, digamos, escrita, que uno empieza, digamos, como escritor solitario, a improvisar en la cabeza y a imaginarse, digamos, como esa semillita que uno va creando a partir de una idea, una imagen, empieza a crecer y a ramificarse hasta ver, digamos, que ese esqueleto dramático que uno concibe tiene, digamos, cuerpo, tiene como consistencia, y ya después, digamos, ese esqueleto empezar a alimentarlo a través de bocetos, por ejemplo, que se hacen de los personajes, ¿no? De dibujar,
de concebir, digamos, el color, el vestuario, como el espacio en el que se van a mover los personajes. Entonces ir como componiendo como todo ese universo plástico, porque eso también empieza a llenar los huecos que hay como en el texto, ¿no? Porque pues para mí un texto es como una estructura dramática llena de huecos que hay que llenar y con la carne de los títeres, con la escenografía, con las luces, con la música, ¿no? Porque pues para nosotros también la música ha sido muy importante dentro de la concepción dramática de la libélula, ¿no? Pues para nosotros es importante, por ejemplo, que los personajes también tengan como un ritmo interno que se manifieste a través de la música, como un leitmotiv, ¿no? Que los identifique y que vaya creando, digamos, también como un ritmo dramático, pues a través de la música, ¿no? Y lo mismo con la luz, pues que todo, todo en el teatro significa algo y le va aportando algo. Entonces, para nosotros ya cuando tenemos ya los títeres y empezamos la puesta en escena, pues ya empieza como toda esa búsqueda de cómo se van a mover los personajes en ese espacio, qué posibilidades a partir de las limitaciones propias de los títeres, porque eso también es algo muy, muy bello del teatro de títeres, porque digamos, los títeres dentro de cada técnica tienen unas posibilidades y unas limitaciones. Y uno tiene que, la imaginación técnica tiene que trabajar a partir de esas mismas limitaciones de los muñecos, ¿no? En Claro. sus posibilidades de expresión. Entonces, a través de eso mínimo que pueden hacer los muñecos, cómo construir un lenguaje que sea orgánico y que exprese mucho. Entonces es como un trabajo casi como de indagar desde el minimalismo, ¿no? Y enriquecer pues como todo el lenguaje de los títeres con todas las posibilidades plásticas que ofrecen las diversas técnicas del teatro muñeco. Cómo se integra eso, por ejemplo, nosotros jugamos mucho y eso se volvió como una característica propia de la libélula y es que jugamos mucho como con las dimensiones de los muñecos, ¿no? Muñecos que pues, de pronto pueden aparecer como actores con máscaras que parecen muñecos o en otros planos donde los títeres son más pequeños o más grandes. Entonces eso genera, digamos, también como una especie como de lenguaje casi cinematográfico que Claro. permiten, digamos, muchas posibilidades narrativas, ¿no? Casi como jugando con el zoom de la Sí, cámara, ¿no? exacto. Exacto, entonces eso para nosotros ha sido muy rico como empezar a construir como esos lenguajes a partir de eso, ¿no? De los mismos muñecos y sus posibilidades plásticas. Entonces es muy complejo porque el teatro pues está lleno pues de, de muchos matices, ¿no? Pues cada creador, el artista plástico, por ejemplo, en un comienzo nosotros hacíamos todo, ¿no? Pero uno se da cuenta con el paso del tiempo que uno no es bueno para todo, entonces ya contratamos ilustradores, bueno, ya también por el desarrollo mismo de la libélula hay más recursos, entonces uno ya podía invertirle un poco más a eso, a la música, porque también hacíamos inicialmente la música nosotros, Todo. nos Texto, inventábamos música, las canciones, muñecos, sí, pero ya dramaturgia. después se va como ampliando pues el radio de acción y buscando que también haya como especialistas en cada una de las áreas que componen la puesta en escena y eso va enriqueciendo también mucho las posibilidades, ¿no? Sobre todo porque pues también al hacerlo, por ejemplo, con artistas plásticos distintos, pues uno ya no se copia a sí mismo, ¿no? Sino que también busca otras posibilidades expresivas distintas que el mismo ilustrador o el mismo artista plástico también a uno le sugiere, ¿no? Entonces eso me parece que es muy enriquecedor, ese diálogo con las otras artes también. Bueno, nos encantaría de verdad quedarnos hoy toda la tarde hablando, sobre todo porque hay algo que dentro de la búsqueda artística se ve y se ve en los montajes de la libélula, pues que hay siempre una investigación y hay siempre como hay algo que está picando ahí, no solamente estéticamente, sino también, digámoslo, ideológicamente, ¿no? Hay algo que Ah, está todo el tiempo ahí presente, una idea de
de cuestionar, ¿cierto? Ujú. De criticar un poco. Y ese es uno de los grandes aportes del teatro, de la libélula dorada, pues, al teatro, ¿no? Diría yo. Desafortunadamente no podemos quedarnos mucho tiempo. Bueno, ustedes lo oyeron, ¿cierto? Lo vieron. ¿Qué hay detrás de toda esta creación de teatro de títeres? ¿Qué hay detrás además de esta idea? No insisto, no solamente plástica, sino también de ideas que hay en la libélula dorada. Iván, muchísimas gracias, muchas gracias de verdad, más allá del tiempo, de verdad, a tu hermano, eh, digamos, por ser, por haber sido esta generación que cambió el paradigma de los títeres, de los personajes y de la visión sobre el escenario de este arte que es maravilloso, ¿no? Complejo y tan poco explorado, ¿no? También por, digamos, incluso por gente dentro del teatro, pues que tampoco es que sea muy explorado, digamos así. Entonces, Iván, desde ya, felices 50 años para el Gracias, próximo año, para el gracias. 2026, que ya serán 50 años de la Libélula Dorada y esperamos poder volver a hablar contigo y que nos sigas contando estas cosas que de verdad enriquecen mucho esta visión, este panorama de lo que queremos y de lo que estamos construyendo desde hace tantos años para el teatro en Colombia. Encuentros libres, hoy con Iván Álvarez, a quien agradecemos su presencia. Muchas gracias, Iván. No, a ti y al Teatro Libre por crear este espacio tan bonito, por poder dialogar de lo que tanto nos gusta, pues este es un oficio pues, que queremos mucho y que bueno, yo por lo menos a esta altura del paseo, imposible inventarme otra manera de hacer el amor. Bueno, no hay más maneras de hacer el amor que el teatro. Perfecto. Muchas gracias.